rápidamente, por favor. Hay algunos anuncios también mientras vas preparando tu Biblia o tu celubiblia. Hay algunas actividades después de acá. Si no me equivoco, hay una kermés en Gracia Divina y otra también en Casa del Alfarero, que también si puedes también podamos también apoyar en cierto sentido también a nuestros hermanos, que también es pro, si no me equivoco, equipos de sonido para también Ministerio de Alabanza, ambas iglesias, amén. Amén. Vamos a ir a lo principal, vamos a ir al Salmo 51, por favor. Salmo 51, 6. Salmo 51, 6. Amén. Dice la palabra de Dios: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, gracias te damos también por la oportunidad que nos das de poder, Señor, escudriñar, Señor, estudiar tu palabra, y sobre todo, Señor, que has puesto el querer como el hacer para que estemos en tu voluntad, para que hoy, Señor amado, sea aquí, Señor amado, o a través, Señor, del internet y los que vean, Señor amado, también, Señor amado, el tiempo, Señor, que tú pondrás la palabra en ellos, mi Dios, tú permites, Señor amado, que podamos, Señor, escuchar tu voz. Amado Señor, hoy queremos, Señor, comprender, mi Dios, los misterios que tú tienes, Señor amado, mi Dios, y nos quieres revelar, mi Dios, para que podamos caminar conforme a tu voluntad, a tu propósito. En el nombre de Jesús oramos para que abras, Señor, nuestro entendimiento, traigas a nosotros, Señor, comprensión de tu palabra, nos des, Señor amado, oídos, Dios, que oigan tu palabra, y corazones, Padre, que, Señor, te puedan entender, mi Dios. Quita de nosotros, Señor, todo aquello, mi Dios, que nos aleja y nos separa de ti. Y en el nombre de Jesús queremos, Señor, entregarte este tiempo, y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos viendo este tiempo acerca de la fe. Y hoy vamos a estudiar una vida de fe. Y una vida de fe tiene que ver en algo simple quizá, que es en el secreto. Tiene que ver en algo sencillo que quizá vamos a verlo hoy, pero en lo sencillo muchas veces hay eficacia también, y es acerca de la oración. Amén. Una vida de fe es una vida que está llena de oración. No cualquiera, a veces creemos que por ser cristianos alguien ora. Muchas veces no es así. A veces vemos quizá afuera que alguien puede cargar la Biblia en el brazo y lo lleva solamente como un desodorante más, pero su vida no refleja oración. Su vida no refleja una transformación. Y aquí el salmista David dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Tú amas la verdad en lo íntimo. Y hoy vamos a comprender, y el Señor nos dé la gracia para poder exponer correctamente la palabra. En lo íntimo, dice el Señor, ama. ¿Sí? Ama la verdad, dice el Señor, en lo íntimo. Es decir, que lo que al Señor le interesa es que nosotros tengamos comunión con Dios. En Mateo 6:6, cuando el Señor mismo les dice: tú, cuando ores, está hablando en primera persona, no está hablando en general. Sabemos que Dios es Dios de naciones, pero en tema de comunión es un Dios personal. Tenemos nosotros que tener una comunión tan estrecha con el Señor, una intimidad, que de repente, después de salir de nuestro aposento, también así como Moisés ni se daba cuenta cuando el rostro de Moisés brillaba, era el pueblo quien veía que había sido transformado en la presencia de Dios cuando recibió las tablas de la ley, pero Moisés no se daba cuenta. Así es nuestra vida. Cuando nosotros, dice, cuando entres en tu aposento, cierra la puerta, y dice: Dios te recompensará en público. Es decir, esa palabra recompensar en público significa que se manifiesta afuera lo que pasa adentro. Es decir, lo que tú vives allá afuera, la gente ve si realmente has pasado tiempo con Dios, tiempo de comunión con Dios. Pero vamos a ver también hoy, y nos alcance el tiempo, de que hay puertas las cuales debemos cerrar, porque debemos tener un tiempo de intimidad con Dios. Pero hay el pecado, están los afanes y las riquezas de este siglo que hacen que oremos y tengamos comunión a puertas abiertas.
y no es lo que el Señor y nuestro Padre quiere. Amén. Quiero que vayamos a Éxodo, por favor. Solo quiero tomar como ejemplo este pasaje que Dios puso también en mi corazón y venía a mi mente. Éxodo 34, 29. Mucho depende cómo queremos salir, mucho va a depender de cómo entramos a la presencia de Dios, al igual que en este tiempo. Cómo sales determina cómo entras a la presencia de Dios. Amén. Así como Moisés, Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque en el lugar en el que estás santo es. Y así también debemos presentarnos delante del Señor. A Éxodo 34, 29, vamos a leer hasta el verso 35. El apóstol Pablo también hace mención de estos versículos haciendo un contraste sobre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que solamente lo voy a tocar brevemente nada más, porque quiero que entendamos también el espíritu, lo que quiere el Señor, que entendamos hoy la intimidad y la comunión, la vida de fe que debemos llevar, una vida de oración. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo, ¿qué dice ahí? Di conmigo fuerte, hablado con Dios. Amén. Orar, ¿ok? No se daba cuenta, dice, después de que hubo hablado con Dios, que su rostro resplandecía. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Lo mismo que pasó también en el monte, también cuando el Señor habló con truenos. Tuvieron miedo porque había incredulidad en la gente. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí, y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, mira todo el tiempo la comunión que tenía Moisés con Dios, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le era mandado. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Amén. Y acompáñame rápidamente a 2 de Corintios. Este es el contraste que habla el apóstol Pablo, 2 Corintios 3, solamente para que toquemos brevemente cómo el Señor también marca las bases. Ya habíamos visto en la escuela bíblica, es bueno los fundamentos, que también a partir de la anterior clase ya vamos a ir viendo doctrinas bíblicas. Es importante tanto el cuerpo como el espíritu. Por eso Santiago decía, así es la fe sin obras. El cuerpo sin espíritu, dice, no tiene vida. El cuerpo y el espíritu es muy importante. 2 Corintios 3, 6 en adelante. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Por eso se ponía el velo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, iba a ir pereciendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del
Señor. Aquí está haciendo mención Pablo que el ministerio de Moisés se lo describe como un ministerio de muerte, pero no porque la ley de Dios sea mala, la ley de Dios es perfecta, sino por la incredulidad de la gente. Y cuando habla del ministerio, y somos competentes, dice, del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto, habla de que el ministerio del Espíritu lleva a la vida, porque el Espíritu vivifica. La letra mata, pero el Espíritu, dice ahí, vivifica. Y sabemos que en el antiguo pacto Israel fue un pueblo de dura cerviz. Cuando entregó Dios la ley a Moisés, ese evento fue tan glorioso, pero que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés con tanta gloria, tanta luz que tenía Moisés cuando bajó con las tablas de la ley, que no podían mirarlo. El resplandor de la gloria de Dios les lastimaba la vista. Y aquí el argumento de Pablo, solamente estoy haciendo como una pequeña paréntesis, ¿sí? Es que en el antiguo pacto, pasajero, incapaz de transformar corazones, seguía siendo tan glorioso, y cuanto más ahora, dice, no corresponderá al ministerio del Espíritu del nuevo pacto, es decir, abundará en mucha más gloria. ¿Por qué? Porque trae justificación, porque nos hace justos para Dios y no condenación. Y además que viene acompañado, ¿sí?, de Dios que transforma a los creyentes. Por eso dice, somos transformados de gloria en gloria. Pero eso es lo que hace mención estos dos pasajes, ¿ok? Pero en lo que el Espíritu hoy nos quiere mostrar, el Espíritu Santo, dice que cuando Moisés estaba hablando con Dios, era transformado, como dice aquí el apóstol Pablo, eran transformados de gloria en la misma imagen. Amén. Y lo que vamos a ver hoy es esa vida de oración que tenemos tú y yo, esa comunión con Dios que tenemos que tener todos, porque alguien que tiene una vida de fe, ¿sí?, es el que tiene una vida de oración. Y vamos a ir tocando quizá muy a fondo qué puertas son las que nosotros las mantenemos abiertas para que no estemos en comunión verdaderamente con Dios. A veces nos afanamos tanto, aún en el ministerio llegamos a afanarnos tanto que dejamos de tener esa intimidad con nuestro Dios. En el Salmo 48:10 dice, conforme a tu nombre, oh Dios, así sea tu loor, así sea tu alabanza. Y esto me llamaba mucho la atención, que hay muchas cosas por las cuales nosotros nos esforzamos, le damos alma, vida y corazón, ya sea un trabajo, ya sea una empresa, un negocio, un oficio, pero al tiempo de oración no le damos la importancia de vida, y de ahí depende cómo nosotros somos transformados, para que no es jactarnos, es decir, cuando estamos en lo secreto, en ningún momento Moisés, él se daba cuenta que estaba resplandeciendo su rostro, sino que el pueblo veía cómo realmente había sido transformado Moisés. Y nosotros demostramos en público, eso es la recompensa en público que habla Jesús en Mateo 6, mostramos qué tiempo pasamos con Dios por la forma como nosotros nos portamos, cómo obramos, qué frutos damos. Ahí mucho depende qué tiempo le estamos dando al Señor. Ahora bien, es de forma irrespetuosa, sabemos, a nadie se le va a preguntar, por ejemplo, un matrimonio, no vas a preguntar cómo está tu intimidad con tu esposa. Es algo irrespetuoso. De la misma manera, en nuestra relación con Dios, nadie puede decirte cómo está tu intimidad con Dios, pero sí cada uno puede autoevaluarse y examinarse cómo está mi intimidad con Dios, cómo está mi comunión con Dios. Si solamente lo que yo hago, lo hago rutinario, si solamente canto por cantar, porque hay muchos que pueden venir a la iglesia, pero no entran a la presencia de Dios. Hay muchos que pueden cantar, pero no entran al secreto con Dios. Hay muchos que quizá podamos predicar, pero no hemos entrado al secreto con Dios. Es decir, tenemos nosotros que entender a la luz de la palabra todo esto. Y cuando te digo que conforme a tu nombre, dice, oh Dios, dice el Salmo 48, dice la palabra, así sea tu loor, sea tu alabanza, significa que así como es Dios, así debe ser la alabanza que le debes dar. Así debe ser el esfuerzo que tú tienes que tener para con Dios. Muchas veces hoy en día en los matrimonios ya se está perdiendo esa intimidad con la esposa o la intimidad con el esposo, esa comunión entre familias, entre parejas, por muchas puertas abiertas que no las cerramos, porque hay que cerrar la puerta para entrar en comunión, ¿sí o no? Los matrimonios van a entender. Entonces, a veces las redes sociales llegan a influir tanto que ya no
tienes intimidad con tu esposa porque en tu celular estás viendo cosas que no deberías ver. O viceversa, las esposas también cosas que no deberían ver o están afanadas y turbadas en otras cosas, dejan de lado la intimidad que deberían tener con el esposo. Y no nos esforzamos para seguir enamorando a la esposa, no nos esforzamos para seguir conquistando a la esposa. En el caso de Josué, ¿se acuerdan cuando el Señor hizo todo para salvar, así como nos hizo todo para salvarnos a nosotros? Pero a Josué ahora le encargó que pueda conquistar la tierra, pero no podía conquistar si realmente él no estaba preparado. Entonces nosotros debemos conquistar también, ser esforzados y valientes en agradar a Dios en tema de matrimonio, esforzarnos para poder tener esa relación y comunión en el matrimonio. En la carta, no está en la primera carta de Pedro, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, muy fuertemente habla el apóstol Pedro de parte de Dios al hombre, al varón, cuando dice: no seas áspero con tu esposa, ¿sí? Trátala como a vaso más frágil, para que sus oraciones no tengan estorbo. Amén. Es decir, que cuando nosotros tratamos mal a la esposa y oramos, hasta nos arrodillamos para pedir dirección, para pedir que el Señor nos cuide, nos proteja, etcétera, pero hemos tratado mal a la esposa porque es sierva del Señor, es hija del Señor, y a ella también debemos cuidarla como hija del Señor. Entonces nuestras oraciones van a ser escuchadas por Dios, pero Dios no va a dar respuesta. No va a dar respuesta. ¿Hasta qué? Hasta que podamos solucionar esa situación, ese problema que tenemos también con la esposa. Es decir, muchos podemos estar en el camino de Dios, pero todavía no estamos entrando al secreto, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos arreglado cosas que debiéramos arreglar, sea en la iglesia, sea entre hermanos, sea en la casa, entre hijos y padres. Y pensamos que solamente debemos cumplir ciertos rituales nada más, ciertos rutinarios, venir a la iglesia, cantar coritos, leer un capítulo en la Biblia, pero no hemos entrado a lo secreto. Cuando entramos a lo secreto y cerramos la puerta del orgullo, la puerta de la soberbia, es ahí donde realmente de Dios nos va a hablar. No hace mucho que nosotros hablemos de Dios, mucho hace que Dios nos habla. Eso va a cambiar mucho. Acuérdate que Moisés, por más que haya ido a hablar con Dios, quien le dio las tablas de la ley a Moisés fue Dios. Y eso cambió la vida de Israel y cambió también la vida del mundo. Es decir, depende cuánto escuchamos a Dios en lo secreto, en la comunión con nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a Mateo 6, rápidamente, por favor. Había una vez una persona que le dijo a un hermano, le dijo: quiero hacerte un reto, quiero que oremos. Y este hermano, un poco jactándose, decía: ahora sí voy a cumplir este reto y va a ver que yo soy un hombre de oración. Pero no se dio cuenta que a quien le estaba haciendo ese reto era Gigi Ávila. ¿Te acuerdas ese evangelista, no? Gigi Ávila. Y entonces el Gigi Ávila le dijo: bien, pues hermano, mañana nos vemos a las 5 de la mañana y oramos. Y de repente ya era 9 de la mañana. 4 horas ya le había dado de oración Gigi Ávila. Y el otro ya estaba cansado, sus rodillas ya le dolía, se paró, seguía orando, ya era 3 de la tarde, y el otro que le empezó a dar reto no sabía qué hacer. Luego empezó, ya eran las 12 de la noche, ya era 5 de la mañana, 24 horas había orado Gigi Ávila, cuando después esta persona dice: te quiero pedir perdón, yo pensé que era un hombre de oración, pero me tapaste la boca. Es decir, cuando pasamos tiempo con Dios, tú te vas a dar cuenta que las horas pasan volando, pero ni nos damos cuenta, porque para Dios no hay 24 horas, para Dios no hay los 7 días de la semana. Mucho depende qué tiempo le damos a Dios, esa comunión que le damos a Dios. Pero hoy vivimos en una generación acelerada, que todo es fugaz, todo es rápido. Tantos afanes nos hemos metido para hacer de día a día, que el tiempo de comunión que le damos con Dios es tan poquito. O si hacemos una convocación de ayuno y oración, ¿cuántos vienen? No levantes la mano, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tiempo de oración no le damos importancia, cuando es lo más importante. De ahí depende cómo nosotros vamos a servir al Señor. De ahí depende lo que Dios nos hable para poder vivir como le agrada a Dios. El tiempo de oración, el tiempo de calidad, si se puede decir así, que le damos a Dios. En Mateo 6:6 hace mención Jesús, tomando en cuenta las palabras que dice el profeta Isaías en Isaías 26:20, luego lo vamos a leer.
Dice, mas tú, habla en primera persona. Dios es Dios de naciones, pero en tiempo de comunión es un Dios personal. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mira, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Ahorita vamos a ver el significado de estas palabras, que habla de intimidad, habla de comunión, habla de no tanto de un lugar físico, sino del tiempo de la intimidad, la comunión que tienes con el Padre, ¿ok? Partiendo de este texto, hay algunos estudiosos que dicen que, por ejemplo, Mateo 5, 6 y 7, que son el Sermón del Monte, amén, que llega a resumir Jesús, el verdadero espíritu de la ley, ¿sí? Algunos estudiosos dicen que esos capítulos son el néctar, la sustancia del Nuevo Testamento, ¿ok? Solamente como un dato curioso, ¿ok? Ahora bien, Isaías 26, 20, ¿qué dice aquí la palabra que toma Jesús esta porción del libro profético de Isaías? Isaías 26, 20. Dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Mira, escucha bien, dice, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Hay muchas cosas, hermanos, que va a pasar y que están pasando en el mundo, que si nosotros no le damos tiempo de comunión con Dios, va a llegar un momento donde nos vamos a desesperar. Va a llegar un momento donde todo el mundo va a hablar, va a haber un temblor en Bolivia, va a haber un temblor en Colombia, y todo el mundo ya está como que desesperándose. ¿Qué dice la palabra? Que el que teme al Señor no tendrá temor, miedo de malas noticias. Amén. Eso depende cuando estamos en comunión con Dios. Eso depende cuando le damos la verdadera importancia de estar en los asuntos de Dios, en comunión, en intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos guarde de esos tiempos de indignación. Cerrada, dice, tras ti las puertas. ¿Qué es más difícil, hermanos? ¿Abrir una puerta o cerrar una puerta? ¿Quién responde rápidamente? ¿Qué es más difícil? Bueno, hay una porción en Marcos 2 que también ayer nuestro hermano compartía, ¿no? ¿Qué es más fácil? Decir a este paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda, ¿no? Pero aquí hay una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿Abrir la puerta o cerrar la puerta? Abrirla. Otros cerrarla quizá, ¿no? Otros la chatan quizá con 6 candados y todo ello, ¿no? Ok. Mucho depende de la humildad para abrir la puerta y cerrar la puerta. Porque hay puertas, hermanos, hay puertas abiertas que tienen que ser cerradas y hay puertas cerradas que tienen que ser abiertas. Y vamos a ir viendo que a veces decimos esta frase, Dios ha abierto puertas. Y es válido porque aún el apóstol Pablo decía, se me ha abierto una puerta eficaz para predicar el evangelio, pero apóyenme en oración, está en 1 Corintios 16, para que también sea así, porque hay muchos adversarios y muchos que se están oponiendo también al evangelio, pero se me ha abierto una puerta, decía Pablo. Aún en el Apocalipsis vemos a la iglesia de la Odisea, si no me equivoco, le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero también dice ahí la palabra en Apocalipsis que él tiene la llave, que él abre puertas y nadie cierra, y también cierra puertas donde nadie abre. Entonces vemos que las puertas en ese contexto eran muy importantes porque determinaba quién entraba y también determinaba quién entraba y determinaba quién salía. En el aposento, hermanos, en el tiempo especial que tenemos con Dios, en la intimidad, por eso no es bueno ocuparnos tanto en muchos afanes y descuidar la palabra de Dios. Y no sé si me voy a adelantar, pero en Hechos 6, cuando están escogiendo a los primeros diáconos de la iglesia, el apóstol Pedro y los que estaban con él, ¿qué dicen? No es justo que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas y descuidemos la oración y la palabra. Descuidar, dice, la oración y el ministerio de la palabra. Dios puso diáconos, Dios puso ancianos, cada uno cumple su acción, sus asignaciones específicas, pero hay a quienes que quizá nos dedicamos al ministerio de la palabra, donde también debemos dedicarle tiempo de oración
a full time, ¿sí? Y tiempo de oración y tiempo de la palabra. ¿Para qué? Para recibir de Dios, para poder dar al pueblo. Amén. Pero si existen ministros que solamente podamos llegar a cumplir solamente ciertas reuniones y nos afanamos en los quehaceres del día a día, descuidamos lo que Dios nos encargó. Pero esto no solamente es para los que están dedicados a la palabra, sino para todos, es la comunión que debemos tener con Dios. Porque mucho va a depender, hermanos, a veces nuestra oración es que la iglesia sea madura. ¿En qué sentido, hermanos? Que no deberíamos depender de un mensaje para que nosotros hagamos o no hagamos. Que no deberíamos depender de un mensaje para que vengamos a reunirnos y a congregarnos. No deberíamos depender de un mensaje para que realmente sepas lo que tienes que hacer. Si realmente entras al secreto, entras al aposento, entras a la intimidad, a la comunión a la comunión con Dios, el Señor por medio de la palabra te va a mostrar lo que debes hacer. Pero este tiempo es la oración nuestra, ¿sí? De que toda la iglesia caminemos maduramente, que no haya esas desavenencias, como dice la palabra de Dios, que no haya niños espirituales, sino que podamos caminar maduramente. Amén. ¿Seguimos vivos? Amén. Y un poquito voy Dios me mostraba en ese sentido en esta semana cuando también los pastores predicaban el martes en oración, ayer también en servicio de ayuno y oración en las dos reuniones, también en la reunión de juveniles. Todo ello llegaba a confirmar la palabra de hoy, que muchas veces dejamos puertas abiertas en nuestra comunión con Dios, pero Dios no nos está respondiendo, nos escucha, pero no va a responder. ¿En qué sentido voy? ¿Cómo nosotros vamos a poder orar y tener tiempo de comunión con Dios cuando me estoy afanando? Uy, ¿y ahora mañana qué voy a hacer? ¿A quién le voy a cobrar? ¿Cuánto me debe? ¿Cómo voy a hacer para el pan? Pero me estoy descuidando para las cosas de Dios, me estoy descuidando en la comunión con Dios. Ahora es bueno también aclarar, no estoy hablando de estar en los asuntos, que podemos estar en los asuntos de Dios, congregarnos, que es un fruto de estar en el secreto. Amén. Estoy hablando de la comunión que debes tener con Dios. Dios te recompensará, dice, en público, es decir, se muestra afuera si tu rostro está brillante como Moisés o si realmente no está brillando nada, si realmente nuestra forma de vivir cada día demuestra que no le estamos dando prioridad a las cosas de Dios. Amén. Amén. Cerrada la puerta, es decir, ahí habla de una cita con Dios. Amén. Hay 3 niveles de relaciones, que esto me anotaba. Hay relaciones de conocidos, relaciones de amigos y relaciones de íntimos. Muchos tenemos conocidos, ¿verdad? Pero cuando llegamos a querer llamar a los amigos, también son pocos. Pero los que realmente son íntimos, va bajando ahí también la cifra, ¿no? Es decir, hay íntimos, ¿ok? Hay algunos que son amigos y otros que son íntimos. Pero cuando entramos en la presencia de Dios, ahí estamos en intimidad con Dios. Cuando Moisés hablaba con Dios, resplandecía su rostro y como dice 2 Corintios, el apóstol Pablo, y era transformado de gloria en gloria. Vamos a subrayar esa parte, transformado de gloria. ¿Cuántos quieren ser transformados de gloria en gloria? Depende cuánto estamos dándole tiempo a la comunión con Dios. Y hay puertas que debemos cerrar y entre una de ellas es el afán y la ansiedad. Porque el descanso de un hombre no depende del hombre, depende de Dios. Cuando la mujer sunamita al profeta Eliseo le preparó cama, silla, candelero y eran cuatro utensilios. A ver, me corrigen. Cama, silla, candelero y algo más era. Mesa, creo. Sí, 4. Sí, pero esos utensilios eran como que una revelación de que si bien no tenía tal vez cierta revelación esta mujer sunamita, pero sabía quién la tenía, quién era el que tenía la revelación, que era el profeta Eliseo y que era bendición para ella. Y qué lindo es que en este tiempo sepamos valorar también entre nosotros a los hermanos que realmente son de bendición. Con un saludo, con un fuerte apretón de manos, wow, te bendicen. Con una palabra, ni siquiera que te hable tal vez cerca, sino así como aquel centurión, solo di la palabra, Señor, solo di la palabra, pero hay una palabra que te da de aliento, quizá un hermano o una hermana, y te bendice.
y reconoces también que ahí hay también revelación de Dios. Vamos a llegar un ratito ahí, ¿ok? Pero a lo que quiero llegar es que en ese momento de aquella tsunamita que le dio estos utensilios al varón de Dios, porque decía este varón es santo, tipifica espiritualmente una cama, el descanso. Si bien en lo natural obviamente es dormir, ¿no ve? Pero cuando nosotros tenemos comunión con Dios, yo no voy a ir a un lugar donde voy a ser tentado a ver tele, voy a ser tentado a dormir o a otras cosas. En lo espiritual es que Dios da descanso a sus amados. Dios es el único que da descanso. Nosotros podemos darnos descanso con actividades de esparcimiento, cuando hay vacaciones, quizá ir a un lugar X, quizá eso da un descanso en la parte corporal. Pero si te das cuenta, a veces puedes dormir tan bien, tener una cama, no sé, de 5 plazas, dormir tan bien que al día siguiente te puedes despertar tan cansado, porque solamente Dios es quien da el descanso. ¿Y cómo encontramos el descanso de Dios? En el secreto, en el descanso, es decir, en la comunión con Dios. Echamos toda ansiedad, toda carga a Jehová, como dice el Salmo, y Él dice, sustentará tu vida, no dejará caído al justo. Como dice las cartas de Pedro también, echen toda ansiedad porque Él tiene cuidado de ustedes. Vengan a mí los trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. Solo en el que encontramos descanso es en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo está ese nivel de comunión con Dios, con Jesús? ¿Para qué? Para que tengamos descanso. En una sociedad donde ahora todo es crisis, donde vemos que, wow, ahora qué vamos a hacer para pagar tantas deudas que uno tiene, o ahí afuera que vemos, o especulaciones que hablan sobre esta moneda, sobre el otro, y la gente empieza a correr y descuida su tiempo de comunión con Dios. Qué lindo fue ayer cuando el tiempo de ayuno de oración, que muchos trabajan el día sábado y tienen negocio también, de poder dejar de lado aún el trabajo, dejar de lado también los negocios que quizá también viven de ello, pero apartar tiempo para estar en comunión con Dios. Fue algo lindo y eso diariamente tiene que ser así también. Puedes hacer planes, no te digo que seamos vagos, sino que seamos responsables en las cosas que debemos hacer, pero sobre todo Dios está primero. Amén. El tiempo de comunión con Dios, la cita con Dios. Entonces cuando dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, esa palabra en griego es tameión, que es cámara, depósito, privacidad, es decir, intimidad. Un tiempo de intimidad que debes tener diariamente, todo el tiempo, en todo momento, con Dios. Amén. Y por eso a veces decimos, ¿no?, que cuando hay una convocatoria de oración, hay muchos pocos que vienen. Pero si decimos va a haber un congreso, por el título nomás muchos van a venir, porque no se le da importancia al tiempo de oración, de intimidad con Dios. Mira, Moisés duró 40 días en el Sinaí esperando las tablas que Dios le iba a dictar y no se daba cuenta que su rostro brillaba, pero los demás realmente se daban cuenta que estaba en el secreto con Dios, que estaba pasando tiempo hablando con Dios, y eso se manifestaba después de salir del tiempo de comunión con Dios. Amén. Si tú estás con cargas, con problemas, cuando estemos en el tiempo de comunión con Dios, saliendo de ese tiempo, vas a ver que las cosas las vamos a ver muy diferentes. No vas a reaccionar por cualquier cosa, no les vas a irritar a tus hijos o los vas a golpear. ¿Por qué? Porque realmente vas a encontrar descanso y paz en lo secreto, y se va a manifestar cuando salgas de ahí. Amén. Entonces, cerrada la puerta, entra y ora a tu Padre que está en lo secreto. Amén. Y dijimos que las puertas llegan a ser un acceso para entrar o para salir o para lograr un objetivo. Por eso se dice, no, las puertas se han abierto o también las puertas se han cerrado. Solamente quiero ir a pasajes, los puedes anotar. En Génesis 7:16, cuando Noé construye el arca, dice, quien cerró la puerta fue Dios, no fue Noé. ¿Y sabías que el arca de Noé y el arquilla de Moisés no tenían timón? Nadie manejaba esa tripulación. No era un barco, ¿sí? No era un barco. Es decir, ahí podemos entender cómo Dios guiaba, cuidaba su propósito. Amén. Y si no tiene timón ese arca, ni la arquilla de Moisés tenía un timón, debemos estar seguros, quien guía mi vida, quien cuida mi vida, no soy yo, sino Cristo. Amén.
Amén. Entonces, ahí en Génesis 7:16, Dios cerró la puerta. En Hechos 5:17 dice que Dios abrió las puertas también para sacar a Pedro y a los suyos de una situación difícil. Dios también abre puertas para que también su iglesia no pase tiempos quizá difíciles que pueden llegar a venir. Abre también, puede librarlos de ciertas situaciones. En Apocalipsis 3:7 al 8 habla Jesús cuando Él tiene las llaves y dice, abre puertas que nadie las puede cerrar y cierra puertas donde nadie puede abrir. Y muchas veces las puertas abiertas las relacionamos a algo bueno, a bendición, a que algo va a pasar bueno para mí. Quizás sí lo podemos también, a veces se lo dice, ¿ok? En Isaías 22:22, por el tiempo no lo voy a leer algunos pasajes, pero anótalo, habla también del reino mesiánico, habla de las puertas. 1 Corintios 12:12, también lo propio. En Apocalipsis 3:14 al 20 es donde aquella iglesia de la Odisea, esa iglesia autosuficiente, que decía que no necesitaba nada, pero era la iglesia que más necesitaba de Dios. Y es así igual nuestras vidas. Creemos que no necesitamos a nada ni a nadie, pero es cuando más necesitamos a Dios. Entonces, y ahí le toca la puerta Jesús a aquella iglesia y le dice, abre. ¿Y a quién le está dando esa palabra? Al mensajero, al ángel, al pastor que estaba ahí pastoreando esa iglesia de la Odisea. Y nosotros llegamos también en cierta manera, podemos escuchar a Dios o escuchar tantas palabras, prédicas, mensajes de Dios, pero no queremos abrir las puertas, no queremos recibir el mensaje que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque hay dureza de corazón. Es una puerta que también se debe cerrar, ¿sí? Es una puerta que se debe cerrar y no debe estar abierta a la dureza de corazón, ¿ok? Amén. Entonces, hay el orgullo también y la soberbia que son causantes también de que las puertas se mantengan abiertas. Cuando aquel fariseo, por ejemplo, primero en Lucas 11:1, ahorita me pone el Señor ese pasaje, vamos a Lucas 11:1, es el único pasaje donde los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y no les dice, enséñanos a profetizar, enséñanos a echar demonios, enséñanos a hacer esto, lo otro. No, lo que piden ellos, lo único fue, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. Y verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús, ¿qué dice? Orando. Quien nos dio el ejemplo es Jesús. Él mismo dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Y aquellos discípulos que se durmieron, les dijo Jesús, ¿no han podido velar una hora? Entonces, ¿cuánto tiempo habrá pasado orando Jesús también al Padre? ¿Y cuánto tiempo nosotros deberíamos darle también a la oración? Pero uno dice, no, es que no sé qué decir. ¿Sabes? No somos nosotros quien oramos. Dice la palabra que es el Espíritu Santo quien pone en nosotros las palabras, intercede como conviene. Nosotros cuando estamos en la intimidad, en la comunión, el Señor pone palabras en nosotros para poder orar. Y sin darnos cuenta no nos vamos a preocupar por la hora, no nos vamos a preocupar, he orado 2 horas o 3 horas, sino que estás atesorando esa comunión, ese tiempo con Dios. Y los discípulos vieron a Jesús porque fue su ejemplo y es nuestro ejemplo. Y dice Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Qué lindo que nosotros podamos decirle, Señor, enséñame a vivir una vida que te agrade. Más allá de que me enseñe, Señor, a echar demonios o cómo debo hacerlo y esto y el otro. No, enséñame a orar. Enséñame, Señor, a tener esa comunión contigo. Enséñame a tener ese tiempo. Vieron a Jesús bajar del monte que estaba orando. Veían que por la oración el Señor también levantaba a los muertos, resucitaba a los muertos, sanaba a los enfermos. Y había muchas cosas que pasaban después de que tengamos ese tiempo de comunión con Dios. Y el rostro, y somos transformados de gloria en gloria después de que estamos el tiempo que Dios quiere en el secreto, en el aposento. Amén. En Mateo 6 entonces habla de cerrar la puerta, pero cuán difícil es cerrar esas puertas que están abiertas. Falta de perdón, el orgullo, la soberbia, la autosuficiencia, pecados ocultos. Había una palabra que también se compartía en esta semana, era
por ejemplo, en Gálatas, tomando el principio cuando dice, ¿quién os estorbó? ¿Sí? Es decir, ¿qué te estorba para entrar en comunión con el Señor? En Hebreos 12 dice que nos quitemos y nos despojemos de todo peso y de todo pecado que no tan fácilmente nos hace tropezar y de toda carga y peso que nos impide correr. Ahorita quizás puedes hacer el ejemplo, si no estás en comunión sincera con Dios, la preocupación con la que has venido, saliendo de aquí, lo mismo, vas a cargar otra vez tu saco de piedra con esa carga pesada y la vas a llevar toda la semana. Pero si aprendemos a descansar en la presencia de Dios, Dios hará. Amén. Y tú vas a descansar. Por más situaciones difíciles que puedan haber, va a haber paz, tranquilidad, reposo, descanso. No hay estrés. Amén. Y a veces es fácil decir, ¿no? Tranquila hermana, tranquila hermano, confía en Dios. Y quizá algunos pueden reaccionar, es tan fácil decir descansa, es tan fácil decir confía en Dios, cuando no ves las pruebas que están pasando, ahí te das cuenta que aquella persona no está en el secreto, no está en tiempo de comunión con Dios, porque no reaccionaría de esa manera, más bien confiaría en que el Señor es quien tiene control de la situación. Amén. Entonces hay que cerrar esas puertas abiertas para entrar en el lugar secreto. Amén. Para que podamos nosotros no dar dejar abiertas esas puertas espirituales o almáticas que impiden la eficacia de nuestra comunión con el Señor. ¿Qué acciones palpables se ven en tu vida que realmente la gente ve, que te das cuenta tú, pero la gente demuestra y dice, wow, no, esa persona dice que es cristiano, pero mira cómo habla, mira cómo reacciona, mira cómo hace esto, mira cómo engaña, mira cómo defrauda? La gente allá afuera, como el pueblo de Israel, se daba cuenta si Moisés estaba en lo secreto o si no. Y la gente allá en lo público, el Señor te recompensará si realmente estás dándole tiempo a la comunión con Dios. Se nota, ¿verdad? Una persona que pasa tiempo con Dios, la forma como te habla, la forma como quizá te enseña o la forma como te saluda, se nota. Por eso que en este tiempo como iglesia debemos entender que esa pregunta que Jesús hacía, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente realmente que le agrada o gente solamente que ha sido adoctrinada nada más? Gente realmente que ha entrado en la comunión con el Padre. Es algo que debemos preguntarnos. Amén. Por eso dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nunca los conocí. Ahí vemos esa relación. Hay conocidos nada más por Dios, pero hay otros que son íntimos y hay otros que son amigos, porque dice, ¿no ve que Abraham fue llamado amigo de Dios? Y también nosotros, dice, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que le dice su Señor, sino les llamaré amigos. Amén. Bueno, está también en las palabras de Jesús. Entonces, ¿qué puertas estamos nosotros dejando abiertas y no las estamos cerrando? Amén. Por ejemplo, el orgullo, dijimos, gente que se cree espiritualmente lo que es, pero actúa contrario, en vez de honrar a Dios, avergüenza a Dios. En Lucas 8 vemos la oración del fariseo, ¿te acuerdas? Cuando la oración del fariseo era, Señor, dice, había uno que confiaba en sí mismo, ¿no? Que menospreciaba a los demás. ¿Y qué es menospreciar? Menospreciar es reducir, desprecio, quitar el precio a los demás. Eso es menospreciar. Y el fariseo hacía esto. El fariseo confiaba en sí mismo, es decir, quien confía en su propia justicia descalifica la justicia de Dios y no necesita a Jesús como justificador. Se oraba para sí mismo. ¿Y cuántos quizá oramos pero no entramos en lo secreto? Oramos solamente por cumplir. Señor, bendice sus alimentos, amén. Señor, bendice, guarda a esta persona, tal, pero no lo hacemos con sinceridad. Solamente buscamos palabras rebuscadas para orar, pero no entramos en la intimidad con el Padre, de poder hablar sinceramente, aunque nos equivoquemos. Cuando hablas con tu papá, ¿sí? Cuando hablas con tu mamá, le hablas sinceramente. Sabes que te vas a equivocar, pero te va a entender tu padre, amén, o te va a entender tu madre. Es decir, esa comunión sincera falta hoy en todas las iglesias. Debemos reconocer qué cosas están obstaculizando nuestra intimidad con Dios, nuestra comunión con Dios, reconocer nuestro error. Amén. Qué lindo es
¿Cuántos dan gracias a Dios cuando alguien les dice el error? Yo doy gracias cuando alguien me hace ver mi error. Amén. Nadie levantó la mano. Bueno, no voy a volver a preguntar. Ya. Ok, pero cuando alguien te hace dar cuenta el error, eres bienaventurado. Amén. Porque la corrección es una manifestación de amor que no todo el mundo sabe recibir. Porque hoy en el mundo lo único que hacen es dar piropos y dar adulaciones. Por eso que el Salmo dice bien eso, no tengamos cuidado de aquella gente que te adula nada más. No, cuando alguien te corrige, siéntete bienaventurado. Aún, por ejemplo, esa es una de las características que los líderes, los ancianos deben también tomar en cuenta. Cuando te critican, primero pregúntate qué están diciendo y si es verdad, pues no enojarte, sino decir gracias, porque me están corrigiendo. Y mucho más los que están en ministerio, hermanos, ¿sí? No es bueno tu forma de hablar, como estás hablando, porque en ti pesa un manto, ¿sí? Un manto de honra. También los que sirven en las cosas de Dios, hay mucha más responsabilidad, amén. Y es bueno ser corregidos, amén. Y también reconocer que nos equivocamos, tropezamos, amén. El que tiene boca tropieza porque va a pecar, ¿sí? Pero lo malo es enamorarse, como quien dice, de la piedra, ¿no ve? Es decir, justificar el error, buscar a alguien, echarle la culpa a la otra persona, pero no ser corregidos por Dios. Y en el aposento, en lo secreto, ahí vamos a darnos cuenta que el Señor ahí nos va, es decir, vamos a ser desmoronados, se va a quitar el orgullo, se va a quitar nuestra toda inmundicia y vamos a estar mansos. Por eso dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. Amén. Tenemos que entrar a la presencia de Dios dispuestos a oír su voz. Algo me llamaba la atención en la palabra que si vemos en toda la escritura, lo más importante es la palabra oír, escuchar. ¿Te acuerdas cuando Jesús dice en Apocalipsis? Sí, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuál era el Shema de Israel? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Ese era el Shema de Israel, es decir, oír, escuchar. Pero ¿cuántos de nosotros no nos gusta escuchar? No nos gusta escuchar, nos gusta hablar. Vamos a la presencia de Dios a quejarnos, vamos a la presencia de Dios a demandarle, pero no nos gusta escuchar su voz, no nos gusta escuchar la palabra de Dios. O en los tiempos también que tenemos de compartimiento de la palabra, no nos gusta escuchar la voz de Dios, no nos gusta escuchar su palabra, pero es muy importante escuchar. Moisés no fue a darle, no sé, pues consejo, porque a veces nos volvemos consejeros de Dios. No somos consejeros de Dios, ¿sí? Dios es quien nos da el consejo. Dios fue quien le dio las tablas de la ley a Moisés, no fue Moisés a decirle lo que tenía que hacer Dios, amén. Y cuando entramos a la presencia de Dios, debemos que ir para escuchar más que para demandar, amén. Entonces, entrar en el aposento, cerrar la puerta. Entonces, hay puertas que pueden impedir nuestra comunión íntima con Dios, es decir, puertas que obstaculizan. Y en nuestro diario vivir nos damos cuenta qué cosas están obstaculizando nuestra comunión con Dios. Como en el matrimonio, en el ejemplo del matrimonio, ¿no? ¿Verdad? Si un esposo es áspero con su esposa, no sabe tratarla bien, pues sus oraciones van a tener estorbo. Como también dice Primera de Pedro, y ayer compartía también en el tiempo de ayuno y oración, se compartía esta palabra, ¿no? De Primera de Pedro 3, si no me equivoco, cuando dice que si quieres ver días buenos, refrena tu lengua. Y que Dios dice, escucha a los piadosos. Y no quiero parafrasear. Vamos a leer, por favor. Creo que está en Primera de Pedro 3. Amén, aquí está. Verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esa es una vida que es transformada de gloria en gloria porque ha entrado en la intimidad con Dios. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones.
pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Mira, dice, los oídos del Señor están atentos sobre los justos. Los ojos están, dice, del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Y ahí te puedes dar cuenta desde el verso 8 quiénes son ellos, ¿ok? Los que realmente les gusta estar en unidad, estar en el mismo sentir, son compasivos, se aman fraternalmente, son misericordiosos, amigables, no devuelven maldición por maldición, ni mal por mal, sino bendiciendo. Amén. Y a ellos escucha Dios, a ellos responde Dios. Entonces podemos nosotros entrar y orar con Dios, pero Dios no nos va a responder ¿hasta qué? Hasta que solucionemos ese asunto. Cuando le dijo el Señor Jesús también en Mateo 5, si no me equivoco, cuando estás yendo al altar y sabes que algo ha pasado con tu hermano, ¿qué dice? Ponte a cuentas primero con tu hermano. ¿Sí? Eso sí no sería dar un fuego extraño. Ponte a cuentas con tu hermano, cierra esa puerta, no la dejes abierta, soluciona esa situación con tu hermano. Si te has sentido ofendido, dile, ¿sabes qué? Mira, me he sentido esto, solucionemos, pero a veces dejamos pasar tanto y la brecha se hace tan larga, luego llega la amargura, luego llega el odio entre hermanos. Dentro del campamento a veces puede haber odio, eso lo vemos también en el Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, cuando entras a tu aposento, dijimos que eso es privacidad, intimidad, amén. Y debemos nosotros en esa comunión con Dios alinearnos, ¿sí? Con Él, ser unos con Él. El que se une al Señor, dice, es un espíritu con Él. Entonces, en el secreto, ¿sí? Vamos nosotros a recibir mucho de Dios. Y en el secreto, dice, hemos sido formados naturalmente y espiritualmente. Para no alargarnos, quiero que te anotes Hechos 10 del 1 al 3, cuando vemos a Cornelio, que Dios escuchó a alguien temeroso y piadoso que hacía justicia. Pedro mismo reconoció, Dios no hace acepción de personas, sino que a Dios se agrada en toda nación aquel que le teme y hace justicia. ¿Y sabías que tú y yo también llegamos a ser resultado de oraciones, de tiempos de intimidad con Dios? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Porque tus hijos también han sido resultados de mamás piadosas de fe genuina que han orado ahí en el secreto para que ahora sus hijos estén en el camino de Dios y Dios haya tenido misericordia y haya nacido de nuevo esa persona. Amén. En el secreto nosotros podemos orar para que también los familiares puedan venir al conocimiento de Dios. Si Cornelio fue escuchado por Dios para que los gentiles también puedan ser alcanzados por la misericordia de Dios, es porque también tú y yo en nuestras oraciones y en lo secreto también puede haber resultados más a futuro por nuestras familias, aún por la iglesia, por todo lo que el Señor también oiga nuestras oraciones. Amén. Dios escuchó la oración de Cornelio, a un gentil. Imagínate. ¿Por qué? Porque Dios se le agrada en toda nación aquel que le teme y hace justicia, lo que a Dios le agrada. Amén. Hay un resultado ahí. Somos hijos también nosotros, como hijos también hemos sido resultados, ¿sí? De oraciones de nuestros padres, o también los padres son resultados de las oraciones de los hijos. Amén. Pero debemos tener ese tiempo de comunión con Dios, un tiempo de intimidad con Dios. Amén. Debemos tener esos tiempos y es para todos, hermanos, tiempos donde podamos nosotros apartar tiempo al Señor y Él nos hable también cara a cara. Amén. Nos hable cara a cara. Dice Colosenses 4:2, perseveren en la oración. Una vida de fe es aquel que persevera en la oración. Persevera en la oración. Pero hoy perseveramos en otras cosas, mis hermanos. En un trabajo, en un deporte, en algo, en una actividad, pero no nos gusta perseverar en la oración. Como ministros también no podemos nosotros afanarnos tanto, tener tanta agenda llena y descuidar el tiempo con Dios. A veces con mi esposa charlamos y a veces decimos, podemos llegar a hacer esto, pero sabemos y somos conscientes que eso me va a apartar del propósito de Dios. Dios no me llamó a eso. Dios no me llamó a eso, me llamó al ministerio. Entonces, hay cosas que quizá hay una lucha ahí, pero sabemos que debemos no descuidar el tiempo de comunión con Dios. Igual como cristianos, no nos ocupemos tanto en muchas actividades, ya sean eclesiásticas u otras,
y descuidas tu tiempo de comunión con Dios. A veces hay que decir no. Amén. Eso aprendía también. A veces hay que decir no, muchas veces. Ok, entonces el Señor quiere que tengamos ese nivel de intimidad, pero debemos nosotros cerrar las puertas y ver qué nos está obstaculizando, entrar en lo secreto, hablar con Dios y ser transformados de gloria en gloria. Amén. En Amós 3:7 en adelante habla, ¿verdad?, que Dios revela, ¿sí?, a sus siervos los profetas sus propósitos, ¿no? Revela a Dios. Por eso aquella mujer sunamita sabía a quién estaba atendiendo, al varón santo de Dios. Pero vemos que también una puerta que dejamos abierta es el afán. Vamos afanados a tener comunión con Dios y no nos detenemos en escuchar a Dios. ¿Qué dice Mateo 11:25? A ver, vamos por favor. Mateo 11:25. Dios dice la palabra, y aún el apóstol Pablo dice que revela misterios, pero eso es cuando estamos en el aposento, en el secreto con Dios. Aún en las palabras que nosotros igual llegamos a compartir, es en el secreto donde Dios nos instruye, nos ayuda. No es una revelación de WhatsApp, no es una revelación de Telegram, no es una revelación de Google, sino es una revelación que Dios te muestra por medio de la palabra. Pero si no le damos el tiempo que le corresponde a Dios, ¿cómo vamos a dar el alimento a los demás? Amén. Como padre, tú, ¿cómo le vas a dar el alimento a tus hijos? Dice la palabra que los padres, si no me equivoco, en Mateo 24:25 dice, dan el alimento a tiempo y en todo tiempo. Es bueno siempre estar en comunión con Dios para saber qué alimento le vamos a dar a nuestros hijos también naturales. Mateo 11:25 dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira, cómo el Hijo lo quiere revelar al Padre, y eso es en el secreto. Por eso dice ahí en el contexto, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Miren el contexto, ¿no? Dios nos quiere dar descanso, pero eso es cuando estamos en la comunión con Dios. Amén. No podemos encontrar descanso en esparcimientos, en deportes. Solo Dios nos da descanso. Como dice el Salmo 127:2, Dios da descanso a sus amados. Amén. Amén. Entonces, es bueno reconocer entre nosotros también hombres, mujeres de Dios que tienen también revelación de Dios, que no se lo guardan para su ego, sino para edificación de la iglesia. Reconocer a las personas que nos bendicen, como dijimos, con un fuerte abrazo, con un fuerte apretón de manos, y tener ese tiempo de también reconocer que vemos a esas personas que han estado en el secreto, que han estado en comunión con Dios, y decir, yo también quiero eso. Qué lindo que podamos nosotros pedir y dejemos el orgullo de lado y decir, ¿sabes qué? Quiero que me visites, quiero que ores por mí, ¿sabes? Quiero que vayas y estudiemos juntos la palabra de Dios. Pero el orgullo gana más y dejamos abierta la puerta y no queremos nosotros ser también instruidos, enseñar y crecer también en salvación. Amén. En Hechos 6:1-4 dijimos que cuando empezaron a elegir los primeros diáconos era porque también los apóstoles estaban descuidando de la oración y de la palabra. Mientras más crece la iglesia, hay más problemas. Mientras crecía la iglesia en ese contexto, también se estaban descuidando a las viudas, etcétera, etcétera. Ahí ya puedes leer el contexto. ¿Y qué le dijo? ¿Qué dijo Pedro? No es bueno que nosotros nos dediquemos a servir a las mesas, no es malo, también nos ha llamado Dios a servir, pero descuidar la oración, el ministerio de la palabra que se nos ha confiado, también es bueno que se puedan poner los diáconos, nombrar también personas que se hagan responsables de las cosas también administrativas u otras cosas en la iglesia, no dejar todo el peso para
ciertas personas, etcétera, ¿ok? Pero es ahí donde cada uno debemos nosotros saber cuál es mi asignación, cuál es mi función, qué rol cumplo, cuál es mi responsabilidad. ¿Te acuerdas que Moisés en algún momento decía, Señor, tanta carga has puesto para mí, ¿acaso yo los he parido a estos 2 millones de israelitas? ¿Y qué le dijo el consejo sabio del suegro? A veces es bueno aceptar los consejos sabios del suegro, ¿no? ¿Y qué le dijo ahí el suegro? Sí, pon varones, jueces, que te ayuden también en la carga. Y pusieron ahí 70 jueces con el mismo espíritu, tenían el mismo espíritu los diáconos, es decir, no eran solamente para servir las mesas. Vemos a Esteban, vemos a Felipe, que predicaban la palabra de Dios, pero que también tenían que cumplir las cosas que tenían que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también en la iglesia nos desgastamos, hermanos, en muchas otras cosas que no quita el valor, son igual importantes, pero Dios ha llamado a ciertas personas para que se dediquen a la palabra, a la oración. Hay el ministerio de oración e intercesión. Qué lindo sería que oren las 24 horas y que nos añadamos a ellas más, que hagamos turnos y oremos constantemente. Tal vez puede sonar muy, muy duro eso, ¿no? Pero es bueno. ¿Por qué? Debemos perseverar en la comunión, en la oración. Si no, ¿cómo vamos a nosotros ser transformados de gloria en gloria? ¿Cómo vamos nosotros a ver prodigios y señales si no entramos en la comunión con nuestro Señor? Amén. Amén. Ya bajaron los amenes. Amén. Ya estamos terminando. En Hechos 10, como dijimos, del 1 al 3, aquel Cornelio era un soldado, ¿sí? Era romano. Y mira, por su actitud quizá era fuerte, era duro, pero dice que era piadoso, temeroso. Y dice, oraba a Dios siempre. A ver, no me lo crees. Vamos a Hechos 10, 1 al 3. Ya estamos terminando. Hechos 10, 1 al 3. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios, ¿qué dice? Siempre. Oraba a Dios siempre. Moisés, cuando iba a la presencia de Dios, ¿qué dice? Hablaba con Dios. Amén. Hablaba con Dios. Si queremos ser transformados de gloria en gloria, que Dios cambie tu comportamiento, cambie ese viejo hombre y te vistas del nuevo hombre, es cuando entramos a la presencia de Dios, en la comunión, en la intimidad con Dios, seremos transformados de gloria en gloria, pero debemos orar siempre. Amén. Perseveren en la oración, dice Colosenses 4:2. Y como dice Isaías 26:20, ese tiempo de oración, cuando cerremos la puerta, pasarán muchas indignaciones en el mundo, pero nosotros, Dios nos va a mantener tan guardados en una paz tan grande. Por eso dice en ese mismo pasaje, si no me equivoco, que Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevere, porque en Él ha confiado. Y Dios dice, su paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Vemos situaciones que uno dice, wow, ¿y este hombre o esta mujer cómo puede tener paz en medio de esa crisis, en medio de esa pérdida, en medio de esa situación? Es Dios, porque ha entrado en lo secreto, ha tomado en cuenta de descansar en Dios y no en Él, y Dios ha hecho en Él. Amén. Y Dios ha obrado en Él. Y todos yo creo que queremos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestro corazón y nuestros pensamientos, pero debemos vivir esa vida de fe, esa vida de oración en lo secreto, en comunión con Dios. Tener ese tiempo apartado para Dios, no un lugar físico, que sí es bueno, quizá es bueno, ¿ok? Tener un lugar físico, adaptarlo para poder orar, pero sobre todo es que le des tiempo realmente a tu Padre y orar en lo secreto. Amén. Entonces, a pesar de situaciones, de persecuciones, en el Salmo 63 David estaba en un desierto, en el desierto de Judá, en una tierra seca y árida donde no hay aguas, dice textualmente David, pero podía confiar en Dios. Pablo y Silas, que estaban en un calabozo en lo más profundo, ahí con cadenas y sus pies en el cepo, podían cantar, orar. Dice, oraban y cantaban himnos al Señor. No, nadie les quitaba ese privilegio de orar al Padre, de orar, de estar en una comunión con Dios. A pesar de la situación difícil, a pesar de la circunstancia, podían orar.
David en una persecución podía clamar, podía alegrarse en el Dios de su salvación. Amén, amén. Pero podemos decir quizá, he perdido yo el fervor, he perdido la pasión, pero quiero que otra vez Dios me enardezca mi corazón, que avive lo que Dios ha puesto en mí para orar, para clamar, para predicar, para servir, que Dios avive ese don, el ministerio que Dios me ha entregado. Pero eso es anhelando estar en el secreto, anhelando estar en la comunión con nuestro Señor. Amén. ¿Qué cosas nos están apartando y nos están enfermando? Santiago 5:16 vemos, dice, confiesen sus pecados unos a otros para que sean sanados. Entonces había mucha enfermedad en la iglesia. Y eso pasa también cuando no nos ponemos a cuentas, cuando hay roces con tu hermano. No levantes la mano, pero ¿cuántos han tenido roces? Yo creo que muchos, quizá en un deporte en particular. Hay roces, hay disgustos también con hermanos, ¿sí? De la congregación, pero no cerramos a tiempo esas grietas. Todo empieza en una ofensa, se abren las puertas, no hay humildad, no hay madurez, se crea un abismo y ya no se habla con el hermano. Eso se tiene que sanar, confesar unos a otros sus pecados para que sean sanados. Amén. Debería haber la capacidad en nosotros de decir, ¿sabes qué? Perdóname, pero en un matrimonio a veces no se da, ¿verdad? En un matrimonio decimos, no es que ella tiene la culpa, ella que me pida perdón. O a veces pensamos en la iglesia lo mismo, ¿no? Él tiene la culpa, no yo, que él pida perdón, ¿no? Pero no, debería haber madurez en nosotros decir, perdóname. Hagamos un ejercicio, dile a la persona que está a tu lado, perdóname por favor. Amén, listo, ahora ya te va a decir de qué. Ok. Debería haber esa humildad en nosotros, hermanos, de decir, perdóname, perdóname si te hice esto, o si lo que dije no, tal vez no lo dije como debería decirlo. Amén. Debemos nosotros ser sanados. Amén. Quiero que te pongas de pie, por favor. Hay que matar al hombre viejo para que se levante el hombre nuevo, ser transformados de gloria en gloria, estar en comunión para poder madurar, para que como iglesia también estemos en madurez. Mientras pasa el ministerio de alabanza, quiero leerte unos cuantos pasajes, y si tienes tu Biblia ahí también acompáñame. Así como es tu nombre, oh Dios, así sea tu loor. ¿Cuánto se ha perdido este tiempo, hermanos? La reverencia, el temor a Dios, el poder venir y dar todo el corazón a Dios, el venir con una Biblia y leer tal vez también para Dios, el venir y cantar con todo el corazón para Dios. Pero ahí mucho se ve en qué secreto has estado o en qué tiempo has pasado con el Padre, y se refleja en público, se manifiesta en público también tu rostro, si está resplandeciente como Moisés o quizá no tiene nada de resplandor. Pero no es tiempo para que podamos pedirle, Señor, perdón, perdón. Quiero, Señor, tener ese tiempo de comunión, ser transformado de gloria en gloria. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, perseverad en la oración. Isaías 45, 1-3, dice la palabra, así dice Jehová, has ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Es el pasaje que toma también en Apocalipsis. Yo iré delante de ti y te enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Mira, en el secreto, hermano, yo sé que tal vez yo anhelo, y yo sé que tú anhelas también, tener esos tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hay momentos donde podemos llegar al tercer cielo y poder escuchar a Dios. Hay palabras, a veces en lo personal yo digo, Señor, basta solamente una palabra, y el Señor responde, y una palabra es suficiente para que el Señor hable y el Señor de ahí también vaya revelando por su Espíritu Santo. Pero eso no es tarea, hermanos, de unos cuantos, es tarea de todos. Es algo que deberíamos anhelar todos, hermanos, para caminar realmente escuchando a Dios, para que a pesar de todo lo que está pasando allá afuera, crisis,
o los hijos que se están volviendo rebeldes, o tantas cosas que están pasando, están aconteciendo, tengamos y guardemos la paz. Tengamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y no estemos nosotros preocupados y afanados. En el libro de Jeremías 23, 18, dice el Señor: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? En toda la Escritura, hermanos, la palabra muy importante es oye, escucha, Israel, oye. A su presencia vamos más para oír a Dios que para quejarnos, que para que hablemos. Mucho más valor es el que le deberíamos dar a que Dios hable para que transforme nuestras vidas y nos muestre el error en el que estamos, para que realmente la gente allá vea también que estamos siendo transformados de gloria en gloria. Pero ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estar atento cuando Dios habla, callarnos para poder escuchar a Dios, escuchar su palabra y no ser como aquel fariseo que solamente dice oraba para sí mismo. Oraba solamente y Dios no escuchaba, porque dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es bueno que vayamos a la presencia de Dios, ahí a la comunión con Dios, pero más para escuchar, a llorar, a quebrarnos en la presencia de Dios y encontrar descanso para nuestras almas. Daniel, un ejemplo también que los pastores igual en este tiempo igual iban compartiendo. Dice 2:19: entonces el secreto fue revelado y Daniel en visión de noche entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel a Dios del cielo. Dios también te puede dar esa revelación, esa visión, pero debemos bendecir a Dios quien la dio. Dios te puede mostrar tantas cosas, hermano, por medio de su palabra. Te puede hablar, te puede dar, basta una sola palabra que tú dices: wow, ¿quién fue? El Espíritu Santo que ha puesto esa palabra. Pero es cuando vamos a su presencia a escuchar, no a cuestionar, no a pelear, no a discutir, sino a escuchar a Dios. Una vida de fe es una vida de oración. Tu rostro brilla después de que has entrado a hablar con Dios. Se muestra en los frutos, en las obras que haces, que has pasado tiempo como Moisés hablando con Dios. Ahí tú estás, habla con Dios. Hablemos con Dios. Tengamos esos tiempos de comunión, de refrigerio con Dios, que Él quiere para con nosotros. Conviértanse de corazón, dice el Señor, y vendrán tiempos de refrigerio. El Señor quiere que estemos ahí en los brazos, en sus brazos, en los brazos de papá, en lo secreto. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así como David, puedas tú anhelar también, no solamente pidas que también alguien, esa persona sí tiene de Dios o tiene revelación de Dios. No, Dios también te quiere dar a ti. Te quiere mostrar en lo secreto, pero cierra la puerta, no dejes abierta esas puertas que te están influenciando y te están obstaculizando de tener esa verdadera intimidad con Dios. Cierra la puerta. No haya nada que te pueda distraer ahí en lo secreto. Presentar a Dios tus cargas, presentar tus afanes, tus ansiedades, y aún ese viejo hombre que está viciado de malos deseos, morir a ese viejo hombre y decir: Señor, no quiero, Señor, pensar de esto. No quiero, Señor, tener esos pensamientos. No quiero tener, Señor, esa actitud. Cámbiame, transfórmame. Quiero, Señor, ser transformado de gloria en gloria, Señor. Así como Moisés, hablar contigo, Señor amado. Tú me muestres tu palabra, tú me enseñes, Señor amado. Tú me instruyas, Dios. Y, Señor amado, no jactarme de lo que me has dado, sino que la gente verá, Señor amado, que yo he pasado tiempo contigo.
Falta en este tiempo vivir una vida de oración, una vida de fe, una vida que ora, que clama, que se acerca a Dios de rodillas, que no le importa con cómo está vestido, sino que dobla sus rodillas. Así como Santiago o Jacobo, que lo llamaban rodillas de camello, porque pasaba tiempo de oración con Dios, doblando rodillas. No sé de cuántas rodillas tal vez estás con callos, pero debería haber. Señor amado, en los tiempos, Padre, de tristeza, de dificultad, Señor amado, tú, Señor amado, nos has traído paz. Hoy queremos, Señor amado Dios, pedirte, Señor, perdón, porque reconocemos, Dios, que solo en ti encontramos palabras de vida, Señor. Encontramos palabras de vida eterna. Nos das palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes esas palabras para nosotros, Dios. En ti encontramos, Señor, descanso. Tú eres, Señor, quien ha sanado nuestras heridas. Y aún en la adversidad hemos visto tu fidelidad. Aún, Señor, en la adversidad, en las pérdidas, Señor amado, hemos visto tu bondad y hemos gustado de tu benignidad, Señor amado Dios. Pero queremos descansar en tus brazos, Señor. Queremos descansar en tus brazos, Señor. Queremos, Señor, refugiarnos y descansar, Señor, y estar en comunión contigo. Perdónanos, Señor, si hemos vivido vidas muy afanadas, muy ajetreadas, Señor, y aún nos hemos comprometido en tantos asuntos, Señor amado, descuidando así nuestra comunión contigo y aún el ministerio de la palabra, Señor. Perdónanos, Dios. Trae orden, Señor amado, que en lo secreto, Padre, en esta iglesia también nos muestre, Señor amado, el orden, el diseño, Señor, en el cual debemos andar, para que, Señor amado, mi Dios, podamos crecer como tú quieres, Dios. Haya madurez, Señor amado, no seamos niños fluctuantes, Señor, mi Dios. No seamos niños, Señor, llevados, Señor, como dice tu palabra, por cualquier doctrina, Señor, y estratagema de hombres, Señor, sino que haya madurez cuando entremos en los secretos, Señor. Cerrada la puerta, orar a ti, Padre, que estás en lo secreto, y tú, Señor, que estás en lo secreto, nos recompensarás en público, Señor. Así como Moisés, manifestaremos, Señor amado, que hemos pasado tiempo en el secreto. Ora ahí donde tú estás. No te importe quizás si nos hemos extendido un poco de la hora. También vas a comer, también vas a almorzar, también vas a tener tiempo con tu familia. Pero ese tiempo, ora al Señor. Y si tienes algo contra un hermano y no has, como dice Jesús, no te has puesto a cuentas, hoy es tiempo de hacerlo. No esperes que esas puertas sigan abiertas. Cierra la puerta. Cierra todas esas puertas que te obstaculizan tener esa paz que solo Dios la da. Y mientras cantamos esta alabanza, quiero que puedas orar al Señor y decirle: quiero estar en tus brazos, Señor, en tus brazos, Dios. ¿A dónde iré si solo en ti encuentro esperanza? Si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar que en los brazos de papá, en los brazos de papá, díselo, en los brazos de papá. Yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá. Yo no me quiero ir. ¿A dónde iré? Solo en ti encuentro esperanza. Si solo tú eres quien
papá, díselo. Que en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir de los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir. Permanecer en ti, Señor, en tu presencia, Dios. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna, Dios? Porque solo tú tienes palabras para mí. Quiero vivir de tus brazos, Dios. Porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios. Porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero ir de tus brazos, Dios. Porque solo tú tienes palabras para mí. Tienes palabras, Señor. Tú estás, dile: en el altar, Señor, te conocí. En el altar, Señor, me quedo, Dios. Soy sacrificio vivo para ti, Señor. Agradable, santo, Señor. Dile: ¿dónde estás? En el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada va a obstaculizar, Señor, mi relación contigo, Dios. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí. En el altar me quedo. En el altar me quedo. En el altar te conocí. En el altar me quedo. Nada me moverá. Nada me moverá. Pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Amado Dios, amado Señor, hoy venimos delante de ti, Señor, dejando, Dios, a ti, Señor, nuestras cargas, nuestras ansiedades, Dios, toda preocupación y todo afán, Señor. Aún queremos, Señor, este tiempo, Dios, ponernos a cuentas contigo, Señor, y con nuestros hermanos, Dios, porque no podemos ser una iglesia enferma, Señor. Dices tu palabra, Señor, que confesemos nuestros pecados unos a otros para que sean sanados. Que nos convirtamos, Señor, de corazón para que de tu tiempo venga, de ti vengan, Señor, tiempos de refrigerio, Señor. Hoy queremos, Señor amado Dios, cerrar las puertas, Señor, a la falta de perdón. Cerrar las puertas, Señor amado, al odio, Señor amado. Cerrar las puertas al orgullo, Señor amado, a la soberbia, Dios. Porque no queremos tener, Señor, ese mismo espíritu que hubo, Señor, en Naamán, Señor. Un espíritu, Señor, de arrogancia, de orgullo, Señor. Ayúdanos, Padre, a zambullirnos, Señor, 7 veces en el río de tu espíritu, Señor amado. Pero salir de ahí, Señor, con una piel, Señor, de bebé, Dios. No con manchas, no con cosas, Señor, del viejo hombre, Dios. Oh, mi Dios, así como dijiste a Elías, Señor, dices a tu iglesia también, Señor, sal de esa cueva, sal de ese lugar, sal de ese lugar. Yo te llamé, tú nos llamaste, Señor amado Dios, para cumplir tus propósitos, Dios.
no para estar, Señor, ocultos, Señor, en una cueva, Dios, no para ser hijos pródigos, Señor, sino, Señor, este tiempo sentarnos a tu mesa, Padre, y servirte, Dios. Y aún, Señor amado, tú, Señor, nos sirves a nosotros, porque tu palabra bien lo dice, que tú aderezas, Señor, y preparas mesa, Dios, en presencia de nuestros angustiadores. Amado Señor, hoy queremos, Dios, tener esa vida de fe, Señor, una vida de oración, Señor, perseverar en la oración, mi Dios, no solamente refiriéndonos, Señor, a un templo, Dios, sino nuestros tiempos de comunión contigo diariamente, Señor, en el lugar en el que estemos, Señor. El tiempo, Señor, de dedicarle tiempo a tu palabra, Señor, y tú hables a nuestras vidas, porque queremos ser transformados, así como le diste, Señor, a Moisés las tablas de la ley, Señor, y su rostro brillaba, Señor amado Dios, y fue transformado de gloria en gloria. Aún, Señor, ahora en el nuevo pacto también, Señor amado, por obra tuya, Jesús, ahora somos transformados de gloria en gloria, pero también quieres que pasemos tiempo de comunión, Señor, contigo, Dios. Tiempo de comunión, Señor, en tu presencia. Y, Señor amado, en lo secreto cerrar la puerta, Dios. Y tu Padre, Señor, que todo lo ves en lo secreto, nos recompensarás en público. Será manifiesto, Señor, allá afuera, Dios, lo que, Señor, el tiempo que pasemos dentro contigo en lo secreto, Señor, en la intimidad, en el aposento, Señor. Y así como aquellos apóstoles, Señor, esperaron el tiempo en el cual les dijiste que esperen en Jerusalén, y ellos esperaron en el aposento alto, Señor, y cuando vino, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, como viento recio, Señor, así, Señor, también tú nos has bautizado en Espíritu Santo y fuego, Señor. Por eso hoy clamamos, Señor amado, que enardezcas nuestro corazón. Clamamos, Señor amado, que, Padre, podamos enamorarnos, Señor, de ti. Que vuelva a nosotros el primer amor, Señor. Que podamos volver, Señor, a las primeras obras, Señor. Y, Señor amado, no te dejemos a ti, que eres nuestro primer amor, el único amor. Ayúdanos, Señor amado, a cerrar, Señor, las puertas, Dios, que impiden, Señor, nuestra comunión contigo. Oh, Señor, tú dices en tu palabra que das una puerta abierta, Señor, que conoces que tenemos poca fuerza, Señor, pero que no hemos, Señor, negado tu nombre y hemos guardado tu palabra, Señor. Tú pones delante de nosotros una puerta abierta. Tú quieres también, Señor, lo mejor para tu iglesia, lo mejor para las familias, lo mejor para nosotros, Dios. Pero primero queremos cerrar toda puerta, Señor amado, mi Dios, que impide, Señor amado, que caminemos, Señor, esas puertas abiertas tuyas, Dios. Ahí tú estás, cierra esas puertas que están abiertas, que te impiden tener esa paz de Dios, esa falta de perdón con tu padre, con tu madre, esa falta de perdón con tu hijo, ese orgullo, esa soberbia. Cerremos esas puertas, que no se convierta ese orgullo en una falta de perdón, en una raíz de amargura, después en un odio y luego termina en muerte, porque es así como avanza. No desconocemos ni ignoramos las maquinaciones del enemigo, y el Señor reprenda al diablo, pero no desconocemos sus maquinaciones. Cerremos toda puerta, y cerrada la puerta en lo secreto, vengamos a conocer al Padre. Oremos en lo secreto, y en la intimidad podamos nosotros decir como David: tú amas, Dios, la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y en lo secreto, Señor amado, oímos tu palabra, Señor. Escuchamos tu palabra y no hacemos sordos, Señor amado. No hacemos oídos sordos, Señor amado, a tu palabra, Dios. No queremos hacer oídos sordos, Señor, a cada palabra que sale de tu boca, Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Amado Señor, oh mi Dios, enséñanos a orar. Oh Señor amado, no queremos pedirte cosas, Señor, banales, Dios. Cosas, Padre Dios, que a veces solo llenan el orgullo nuestro, Dios. Queremos pedirte aquí
como aquellos discípulos, enséñanos a orar, porque hemos visto que tú pasabas tiempo con el Padre cuando estabas aquí en la tierra, Jesús. Enséñanos a orar para poder, Señor, tener ese mismo sentir que tuvo en ti, Jesús, de comunión con el Padre, de intimidad. Ayúdanos, Señor amado, a estar en tu presencia, Padre, a poder conocerte, Señor amado Dios. Si tú eres Padre, aquí está, Señor, tu honra. Si tú eres Señor, aquí está nuestro temor hacia ti, Señor. Como hijos y como siervos queremos ser fieles, Señor, en tu casa, Dios. Y como hijos, Señor amado Dios, fieles también. Queremos, Señor, permanecer en tus brazos. En tus brazos, Dios. Da descanso a tu pueblo. Da descanso a tu iglesia, Señor. Da descanso, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Guarde, Señor, los pensamientos y los corazones en Cristo Jesús. Que nada impida, Señor, que podamos, Señor Dios, descansar en ti. Ni los afanes, ni el engaño de las riquezas, Señor amado, impida, Dios, que, Señor, podamos tener descanso en ti, en tu presencia, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, responsables, diligentes. Poder, Dios amado, escoger, mi Dios, la comunión contigo, Dios, y dejar de lado cosas, Padre, que no son de importancia, Dios, porque lo primero, Señor, es nuestra comunión contigo. Después viene, Señor, el servicio, Dios, a ti. Pero ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, a que también, Señor amado, mostremos y se refleje, Señor amado, ese tiempo de comunión contigo en el servicio que te damos, Señor. Ayúdanos, Dios, a no vivir vidas rutinarias, sino vivir vidas de intimidad, Señor, porque tú quieres, Señor, que seamos íntimos contigo, Señor. Queremos unirnos a ti, Señor, y ser un solo espíritu contigo. Tú eres espíritu, Jesús, y donde está tu espíritu, ahí hay libertad, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí y en el Gracias, altar Señor. me quedo. Hoy oramos, Dios. Oramos por las familias, Señor, para que así como Cornelio oraba, Señor amado Dios, permitas, Padre, que puedan venir, Señor, tiempos, Dios amado, donde gente, Señor, puedan predicarles a nuestros hijos, Señor. Son los brazos de papá. Tus brazos, Señor. En tus brazos, Señor, queremos estar, Dios. Así como Pedro fue enviado por Dios porque alguien estaba orando por su casa y por los gentiles, y Pedro fue el instrumento de Dios para ir a su casa y compartirles el evangelio, y la misericordia de Dios llegue a esa casa de gentiles. Así sería lindo que tú ores también por tus hijos. Oremos por nuestros hijos, oremos por nuestros familiares, para que Dios provea de siervos, provea de instrumentos que les puedan compartir de la palabra de Dios. Dios va a preservar la generación, tu generación. Dios va a preservar tu generación. Solamente dependamos totalmente de Dios, así como dependieron totalmente los papás de Moisés, dejando en el río Nilo esa arquilla de juncos
sin timón, pero quien guiaba a esa arquilla era el Señor. Así también, en medio de un tiempo donde se avecina, donde estamos también en un río Nilo, donde estamos en un río donde hay instrumentos de verdugos, conspiraciones que se levantan, cosas que están sucediendo en todo el mundo. Dependamos totalmente que Dios tiene el control del arca de tu casa, tiene el control de la arquilla de tu casa, de la arquilla de tus hijos, que si los has instruido, Dios te dio la oportunidad de instruirlos, así como los papás de Moisés tuvieron un pequeño tiempo de instruirlos en los asuntos del pueblo de Israel. Y aun cuando fue viejo, no se apartó de él, como dice también el proverbio, porque vio a su hermano que lo maltrataban y también la palabra de Dios fue sembrada en él. Así también hagamos nuestra parte de sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos y depender totalmente de Dios, que aunque tú y yo nos vayamos a la presencia de Dios, nuestros hijos estarán cuidados y guardados y preservados por Dios, y nada los tocará, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ellos, porque es Dios quien tiene el control, no nosotros, sobre ellos. Enseñémosle, instruyémosle en la amonestación y disciplina del Señor. Enseñémosles a amar a Dios, y Dios, su Espíritu Santo, será quien haga el resto. En la comunión con Dios podamos estar y permanecer diariamente. No descuidemos esos tiempos de comunión, no descuidemos el ministerio de la palabra, no descuidemos estos tiempos tan especiales que son tiempos de refrigerio que vienen de la presencia de Dios. No despreciemos las cosas de Dios, no menospreciemos las cosas de Dios, no menospreciemos la primogenitura y nos vayamos por un plato de lentejas, nos vayamos por lo que ofrece el mundo. Atesoremos lo que viene de Dios, atesoremos lo de Dios, y seremos transformados como familias, como iglesia, de gloria en gloria. Y el Padre recompensará en público, se manifestará públicamente el tiempo que pasamos en la presencia de Dios, hablando con Dios. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, Señor amado, a perseverar en la oración y no descuidar estos tiempos, Señor, en lo secreto, Dios. Mas tú, cuando ores, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Que eso sea quizá algo que Dios te esté hablando en este tiempo. Es una palabra sencilla, pero una palabra donde podamos encontrar que hay eficacia ahí, que es algo que nos estamos olvidando, de tiempo de comunión con Dios, pasar tiempo, horas leyendo su palabra, alabando a Dios, tiempos donde podamos orar, pero en el Espíritu, y de decirle: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En ese mismo espíritu también podamos participar de la cena del Señor. Voy a invitar al pastor Emerson también, que va a estar compartiendo con nosotros. Amén. Amados hermanos, ahí donde tú estás, te invito a que podamos estar unos minutos más. Este tiempo también es especial, pero también quisiera compartirles algo que va tan relacionado con lo que hemos visto hoy, porque ustedes no saben cómo Dios obra cuando tú le entregas algo a Él, ¿sí? Veíamos hoy de poder orar, de poder hablar con nuestro Dios, pero que Él también te lleva de gloria en gloria, y que Él también obra en ti y te da esa paz que dice su palabra. Como ustedes saben, yo pedí a mi hermano hace ya 3 semanas, y la verdad fue duro.
Y la verdad que me dejó con una carga y con un dolor en el corazón que era feo estar todo el tiempo con eso. Yo me sentía mal, me sentía muy triste, pero yo oraba al Señor. Y les confieso que yo no soy de orar mucho como otros hermanos quizás, pero sí le pedí al Señor, ya no quiero sentir esto. Y Él en un instante, cuando yo oraba y después veía un mensaje de Dios, el dolor se fue así. Desde ese día ya no me sentí con ese dolor, ni sentí más esa tristeza. Incluso mi esposa Emma me decía, ¿cómo es esto? Que ayer estás llorando y ahora estás bien. Y yo le decía, sí, es porque Dios obró. Es porque Dios te da algo que no te lo va a dar el mundo. Dios te da una paz tan increíble que pase lo que pase en tu vida, tú vas a estar bien. Porque Él es así. Tu palabra es real. Amén. Y si nos vamos a este tiempo, gracias hermano, de poder compartir la Santa Cena, es un tiempo especial también. ¿Por qué? Gracias. Porque dice Isaías 59:2, sus pecados son los que los han separado de Dios. A causa de sus pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Las manos de ustedes son manos de asesinos y tienen los dedos sucios de su pecado. Sus labios están llenos de mentiras y su boca vomita corrupción. Una descripción literal de lo que nosotros somos, hermanos. Somos asesinos, porque aunque no hemos matado a nadie, con ya odiarlo, ya lo hemos matado en nuestro corazón. Dice que nuestras manos, nuestros dedos están sucios del pecado y que nuestros labios solo dicen mentiras y vomitamos corrupción. ¿Se acuerdan lo que estudiamos el miércoles, la corrupción? Qué descripción más gráfica de lo que somos. Pero es ahí donde entra Jesús. Es ahí donde Él llega y lo cambia todo. Porque por medio de su sufrimiento y de todo lo que Él pasó, que aún está descrito en tantos libros, en Ezequiel, en Isaías, todo lo que iba a pasar nuestro Señor Jesús, Él nos da algo tan especial, que de esa descripción de Isaías 59 que vemos, ahora cómo lo cambia, simplemente con creer en Él, porque Él ya padeció tantas cosas. Me gusta cómo Juan el Bautista, cuando lo ve pasar, dice, y ahí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que eso hizo nuestro Señor Jesús. Quitó el pecado de este mundo y nos hizo libres de Él, y nos lavó, nos limpió. Así que hermanos, valoremos también este tiempo. Sé que quizá nos queremos ir ya porque ya es un poco, han pasado varios minutos, pero hermanos, estamos recordando lo más especial que tenemos, que por medio de nuestro Señor Jesús y su sacrificio, es que ahora, si tú partes en este momento, te vas con Él. Que hermanos, ya no hay necesidad de sacrificios, no hay necesidad de que entre un sumo sacerdote, no hay necesidad de que estemos matando animalitos. ¿Te has puesto a pensar cómo sería si eso siguiera? A mí me dicen, he matado una gallina, he hecho tal cosa para cocinarla. Y yo digo, wow, ¿qué estómago tienes? Porque yo no podría matar un animal. Pero imagínense en ese tiempo tener que hacerlo. Imagínense a lo que vivimos ahora, que es tan simple, hermanos, que tú puedas entrar a la presencia de Dios simplemente con creer, simplemente con confiar y simplemente con entregar toda carga a nuestro Señor Jesús. Así que te invito a que te pongas de pie, te invito a que podamos leer esta porción más de la palabra. Está en Lucas 22
podamos entender lo que hizo nuestro Señor Jesús en ese momento y lo que vamos a hacer ahora. Dice la palabra de Dios, Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Él ya sabía, hermanos. Él ya sabía todo lo que venía. Si tú supieras todo lo que vas a pasar, quizá, ¿cómo estarías? Creo que es una ventaja que Dios nos da de que no sepamos lo que va a venir. Pero Él lo sabía y aún así lo encaró. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Antes de empezar con la cena, te invito a que podamos orar y agradecer este tiempo a nuestro Señor. Amén. Amado Señor Jesús, bendito Padre, hoy te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra santa, porque tú nos has hablado el día de hoy, Señor, y nos has mostrado la importancia que tiene el orar, el estar cerca de ti, tener comunión contigo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por ese mensaje hermoso que aún nos has recordado, Padre, cómo tenemos que hacer las cosas, que tenemos que enfocarnos más en ti, Señor Jesús. Aún te doy gracias, Señor, por esa paz que tú das, que sobrepasa todo entendimiento, Señor Jesús. Porque uno no entiende, Señor, cómo después de haber pasado tantas cosas y tanto dolor, tú llegas, Señor, y pones tu paz, y es increíble. Bendito sea, Señor. Hoy queremos, Señor, recordar ese tiempo que tú tuviste también, Señor Jesús. Esa santa cena, Señor, que fue la última para ti en esta tierra. Pero, Señor Jesús, queremos darte gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias. Porque cuando tú estabas acá, Señor, tú te rebajaste a lo que nosotros somos, a nada. Tú siendo Dios, bendito Señor Jesús, te rebajaste a nosotros. Gracias, Señor, por estar esos 33 años en esta tierra. Gracias, Señor Jesús, porque tú no pecaste, lo hiciste perfecto acá, para que, Señor, por medio de ese sacrificio que hiciste, nosotros ahora podamos entrar confiadamente a tu trono. Queremos agradecerte, Señor Jesús, por todo lo que has hecho. Gracias por cada golpe que has recibido. Gracias, Señor, por no responder. Gracias, Señor Jesús, por no llamar a tus ángeles como tú lo dijiste, porque tú podías hacer tantas cosas en ese momento, pero como un cordero, Señor, fuiste llevado al matadero. No abriste tu boca, Señor. Solo tú puedes hacer eso, el sacrificio perfecto. Queremos agradecerte, Señor Jesús. Queremos, Señor, que en nuestro espíritu en este momento podamos entender bien lo que tú hiciste y poder, Señor, comer esta santa cena dignamente. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Bendecimos tu santo nombre y queremos seguir en esa comunión y recordando esta santa cena. La palabra de Dios sigue diciendo: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Te invito a que ahí puedas comer el pan. Puedas también tomar el vino. Que este tiempo sea un memorial de lo que Jesús hizo, lo que Él ya ha hecho. Lo hizo una sola vez y para siempre. Ya somos salvos, hermanos. Nuestro Señor Jesús ya nos dio lo mejor, que es su salvación. Así que, hermanos, gocémonos este día. Lo que resta del día, gocémonos, porque ya somos salvos, porque Jesús ya lo hizo todo, y démosle gracias. Amén. Gracias, Señor Jesús, bendito Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Hoy solo podemos, Señor, agradecerte y bendecir tu nombre. Señor Jesús, entregarte nuestras cargas a ti, tomar la tuya, Señor, que es hablar de ti, compartir de ti, Señor Jesús, para que todos sepan que solo hay un Dios, que tú eres Dios, Señor Jesús, que tú eres increíble y que tú obras y sigues haciendo cosas, maravillas y prodigios. Bendito sea, Señor Jesús.
oramos todos, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, en tu precioso nombre Jesús. Amén, amén y amén. Favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Vas a darle un fuerte aplauso al Rey, amén. No te puedas ir, hermanos, sin bendecir a la persona que está a tu lado, ¿sí? Como hemos visto, demos la paz de Dios. Amén.